Excusar al presidente, a Jerónimo, porque se iba a conectar ahora, pero está en una reunión con el alcalde y se ve que se ha retrasado. Si se puede conectar con tiempo o se puede conectar durante la jornada, nos conectaremos. En segundo lugar, dar las gracias a Javier Burón, a Natalia y a Eduardo por la presentación. Decir que esta presentación, o por lo menos algo muy parecido, ¿no? Ya se presentó con el grupo de gestión promocional y la verdad es que para nosotros, por lo menos para los juristas, fue, vamos, maravilloso, porque además es una fórmula imaginativa, es la imaginación al poder, que es lo que yo creo que muchas veces se echa de menos en este país en el que estamos, ¿vale? Entonces, pues nos van a contar cómo tiene o las distintas fórmulas que han ido organizando para poder ofertar suelo para vivienda protegida, ¿vale? Para lo que ellos llaman promoción directa y promoción delegada, ¿vale? Sin más, ya os digo, daros las gracias a todos, dar las gracias también a los coordinadores y le cedo la palabra a Fernando Acedo, que es uno de los coordinadores y que va a ser de alguna manera el moderador general de la webinar. Fernando, cuando tú quieras. Buenos días a todos. Yo hago una pequeña presentación. Fernando Acedo Rico, yo soy registrador de la propiedad y he estado director de los servicios jurídicos de la empresa municipal de la vivienda y suelo del Ayuntamiento de Madrid durante 15 años, ¿no? Comparto una amistad personal con el equipo de OBS, tanto Enrique, Ana, Eva, y soy coordinador del grupo jurídico, ¿no? Me pidió Enrique que coordinase la jornada de hoy y lo hago encantado de la vida. Me parece que son unos ponentes de un nivel importante, un ayuntamiento también evidentemente muy importante dentro de lo que es la geografía de este país, y coincido con Enrique que plantean una serie de soluciones novedosas. Yo creo que es el momento ya que de una vez por todas el tema de la vivienda gire algo, ¿no? Y se pueda promocionar de otra manera desde un punto de vista de lo público, ¿no? Sin descuidar evidentemente a lo privado, pero con fórmulas realmente novedosas como las que nos plantean los ponentes que tenemos hoy el honor o el placer de tener con nosotros, ¿no? Os hago una breve presentación. Está escrito, en el propio programa. Por un lado, Javier Burón Cuadrado, gerente de Habitatge y Rehabilitació del Ayuntamiento de Barcelona. Natalia Frers Teberoski, economista, gerencia de Habitatge y Rehabilitació del Ayuntamiento de Barcelona. Y Eduardo González de Molina, doctorando industrial, UPF de Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, yo tampoco quiero hablar más. Creo que la palabra la tienen ellos, que son los que nos van a exponer de una manera brillante toda la documentación que yo por lo menos me he encargado de estudiar y de prepararme. Y luego yo por lo menos sí plantearé algunas dudas. Pues tiene la palabra Javier Burón, que nos marque si cada uno hablará un tiempo y luego pasamos a las preguntas, en fin, como vosotros veáis. Javier, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de compartir esta experiencia con vosotros. Por nuestra parte, bueno, como siempre, con el resto de colegas de la OBS, encantados de hacer intercambio técnico, porque entre todos vemos más, efectivamente. Y aunque la presentación que vamos a utilizar se parece mucho a la que ya utilizamos en el grupo de trabajo de patrimonial, intentaremos ser un poco más breves, por una parte, es decir, describir las operaciones de una manera un poco más rápida, y después, cuando hagamos turno de intercambio entre todos nosotros, centrarnos sobre todo en los aspectos jurídicos de los dos expedientes. Entiendo que es la parte, obviamente, de más interés para este grupo de trabajo. Expondremos en el siguiente orden. Eduardo hará una primera introducción de marco teórico. Seremos breves, pero también tiene relevancia que entendáis un poco dónde contextualizamos estas dos formas de trabajar con cooperativas y fundaciones y con empresas con ánimo de lucro. Y después describiremos las dos operaciones, el convenio con cooperativas y fundaciones
y la empresa que ya hoy es empresa mixta en metropolitana para producir y gestionar vivienda protegida de alquiler. Ya digo, intentaremos ser un poquito más breves que la vez anterior y dejar más tiempo para la parte de los debates jurídicos y lo procedimental, que obviamente tienen mucha importancia y que a nosotros nos han supuesto no pocos quebraderos de cabeza. Voy a compartir una presentación y me vais a decir si la estáis viendo. Sí, se ve, Javier. Sí, se ¿La ve veis bien. en un tamaño suficiente como para poder seguirla? Sí, Perfecto. perfectamente. Vale, perfecto. Pues la presentación es más amplia, pero saltaremos aquí directamente hacia qué modelo de colaboración público-privada defendemos nosotros, que es a la parte 4 de la presentación, que es esta dicotomía entre, desde las empresas públicas, tratar de arreglar los fallos del mercado o tratar de ayudar a configurar mercados de otra manera. Y esta parte, como ya os digo, nos la expondrá Eduardo, con lo cual salto directamente a la 4. Aquí estamos. Y voy moviendo según tú me digas, Eduardo. O se puede... Vale. A ver, sí. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo soy Eduardo González, soy doctorando industrial, es decir, una de mis labores fundamentales es realizar un doctorado que justamente va sobre la colaboración público-privada para aumentar el parque de vivienda asequible. Lo hago en la Universidad Pompeu Fabra, la UPF. Y por otra parte, como es un doctorado industrial, lo hago en colaboración y teniendo, digamos, mi sede casi física, digamos, y mi trabajo cotidiano en la Gerencia de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? De hecho, de los papers que tendré que publicar para mi tesis, una de ellas va a ser sobre ACME-B, que os lo presentarán posteriormente, y otro justamente va a ser sobre colaboración público-privada en toda España, en donde haré entrevistas a directivos públicos, directivos privados, a los expertos del sector, también para tener una hoja de ruta, un rumbo que también pueda ser útil para que cualquier administración pública que quiera iniciar un procedimiento de colaboración tenga más donde agarrarse, ¿no? Ahí, por cierto, algún momento os enviaré una encuesta, un cuestionario para poder hacer esa investigación, o sea que bueno, preparados y espero que me ayudéis en ese sentido. Y nada, empiezo con la presentación, voy a ir muy breve, voy a ir directo al asunto, ¿no? O sea, el marco por el cual nos movemos, por el cual defendemos desde Barcelona que, por supuesto, la intervención pública, la promoción 100% pública es fundamental y, de hecho, el 60% del total de las viviendas que estamos promoviendo son públicas y son propiedad del Instituto Municipal de la Vivienda, del IMAP, pero entendemos que el sector público no puede solo solucionar el problema que tenemos delante, ¿no? Que es que tenemos un 2% del parque y tenemos que llegar como mínimo a un 15%, que es la media europea, ¿no? Y que son los objetivos de solidaridad que por lo menos en Cataluña, a través de la ley de vivienda, nos hemos marcado. Entonces, dicho eso, pasamos claro, llevamos casi 60 años haciendo una política que a nuestro juicio es equivocada, ¿no? Que es entender que el mercado privado de vivienda se autorregula solo y que el Estado, y es el gran proveedor de vivienda a la sociedad, el acceso a la vivienda es fundamentalmente privada, y luego el Estado solo aparece cuando hay ciertos fallos de mercado. Entonces, bueno, aquí el Estado solo ha aparecido cuando el mercado no llega a un porcentaje específico de la población, en este caso, población muy vulnerable, y entonces el Estado, el sector público, lo que se ha dedicado es a hacer vivienda, bueno, a gestionar un parque de vivienda para ese perfil poblacional específico, ¿no? Mientras el acceso general a las amplias capas de la población ha sido bien vía privada o bien vía vivienda de protección oficial descalificable, privada descalificable. Entonces, hay un marco general que se está imponiendo en el mundo académico y cada vez más en el mundo del sector público. De hecho, la Unión Europea cada vez va más por la idea, que es que el sector público debe de configurar el resultado del mercado. Es decir, los mercados deben de cumplir objetivos públicos. Y para cumplir objetivos públicos tiene que aparecer, tiene que ser un actor fundamental, tiene que poner un esquema de incentivos, una estructura de incentivos que haga que los actores privados
se comporten de determinada manera y que el resultado de sus operaciones de negocio resulte en el cumplimiento de intereses generales, en este caso, en el cumplimiento de que haya vivienda asequible y social. Claro, aquí tenemos una visión muy clara, ¿no? Esto es una estadística que la hace el Observatorio Metropolitano de Habitatge de Vivienda de Barcelona, con datos de Habitaclia y Fotocasa, en donde se ve que la oferta de vivienda en los portales inmobiliarios ronda, eso es 2020, ronda aproximadamente los 900, entre los 800 y los 1.200 euros, más o menos, y sin embargo la demanda está pidiendo alquileres mucho más asequibles, de 600 euros, prácticamente clavados entre 600 y 700 euros, ¿no? Claro, el mercado no está solucionando, no le está dando respuesta a la demanda existente y por tanto encontramos que lo que hace falta es generar un nuevo mercado de proveedores profesionales, bien sea a través de cooperativas y entidades sin ánimo de lucro, o bien sea a través de empresas privadas con un ánimo de lucro limitado para poder llegar a esa población, ¿no? Y aquí se ha visto, y veremos luego por qué, Natalia lo puede explicar perfectamente, o Javier, por qué los números para el privado no da para llegar a esos alquileres si no hay suelo público para dar, ¿no? Bueno, entonces, el paradigma final aquí, para no enrollarme más aquí, sería que queremos generar un nuevo mercado. Ese mercado es el mercado de alquiler asequible, que solo se puede hacer a través de la colaboración público-privada y público-comunitaria, que la idea es generar un servicio público de vivienda amplio, llegar a ese 15%, por tanto tenemos una misión que ponerle al mercado, y que el ideal final, a largo plazo, a muy largo plazo, es Viena, en donde 1/3 de su stock de vivienda es social, 1/3 es asequible y 1/3 es privado. Ahora, entremos concretamente en la colaboración público-privada. Las definiciones jurídicas, bueno, la Unión Europea tiene un libro blanco que define bien y que utilizan fundamentalmente esta definición, ¿no? Las PPP es una cooperación entre públicos y privados de carácter duradero, es decir, esto no es una externalización, no es, digamos, no tiene carácter temporal, ¿no? En donde los actores tienen que compartir riesgos, costes y fundamentalmente beneficios, que ha sido la gran crítica que se le ha hecho a las colaboraciones público-privadas del pasado, en donde habitualmente se privatizaban los beneficios y se socializaban las pérdidas. Y eso es uno de los temas que sin duda, como veréis, está presente en el formato de colaboración que es ACME-B y que el otro, ¿no? Entonces, hay dos tipos de colaboraciones específicas que queremos desarrollar conceptualmente. Una es el partenariado contractual, que es lo que está ahora apostando Madrid con el Plan VIDE, o lo que está apostando, que bueno, ellos lo hacen a través de la concesión de Manial, o lo que está apostando también el Ayuntamiento de Alcobendas a través del contrato de obra, de la concesión de obra y servicio, ¿no? Y luego, por otra parte, están las colaboraciones institucionales, es decir, generar un cuerpo ad hoc nuevo, una institución jurídica específica que permita juntar a privados y a públicos y que co-gobiernen las decisiones empresariales que hay que tomar, ¿no? A ver, ahí. Bueno, esto aquí no me enrollo más. Aquí se ve un poco la panorámica. Una cosa es la externalización, que es distinta. Otra cosa es una colaboración en donde la intensidad es mucho mayor, es mucho más estratégica, que este sería ACME-B. Y luego, por último, estaría adicionalmente la alianza estratégica, que esto para las cooperativas tiene sentido. Es decir, aquí la idea no es que una entidad privada se junte con el sector público, sino la idea es juntar al conjunto de los proveedores, en este caso de cooperativas y fundaciones, que están representadas a través de sus federaciones, con el sector público. Es decir, aquí directamente estamos configurando una alianza estratégica con todos los actores existentes en el mercado para producir un mercado específico de vivienda asequible, en cesión de uso, cooperativa, etc. Bueno, ¿cuáles son los motivos así generales que dice la literatura académica que por qué es interesante colaborar? Porque reduces costes al generar al hacer mayor especialización. Tú te dedicas a lo que tú sabes, yo me dedico a lo que yo sé, ¿no?
Se aumenta la flexibilidad, que esto es fundamental. Fundamentalmente, y aquí lo discutiremos justo jurídicamente, pero facilita mucho las cosas el que se utilice el derecho privado para licitar cualquier cosa, ¿no? Luego se comparten costes, riesgos y esfuerzo inversor. En este caso, como veremos, 58 millones de euros por partner. Se aprovecha la complementariedad de capacidades y conocimientos, porque va a haber una parte que vamos a querer que el producto que se genere sea un producto industrializado, y para eso que permite reducir costes, que permite hacer, digamos, viviendas a escala, edificios a escala, y eso el sector privado tiene mucho que aportar y por tanto se puede generar aprendizaje e innovación, ¿no? Esto lo veremos más adelante, pero hay diferentes fórmulas jurídicas para concretar la colaboración público-privada y ninguna, aunque parece que son simplemente decisiones técnicas, a nuestro juicio, cada fórmula tiene, digamos, tiene un criterio político detrás para utilizarse, ¿no? En algunas fórmulas el criterio es el sector público es ineficiente por naturaleza y hay que dejarle al privado que lo haga y yo le cedo toda la gestión. Y hay otra visión, que es la nuestra, que es, no queremos que el sector público pierda capacidades, no queremos que el aprendizaje esté solo situado en el privado, sino que queremos justamente incluirnos, estar mezclados, aprender comúnmente y que no pierda competencias ni habilidades el sector público. Y por eso una de las fórmulas es justamente los contratos, bueno, las técnicas institucionales que generar estos consorcios o estas empresas mixtas, ¿no? Bueno, ¿con qué actores? No se nos olvide que, por supuesto, las empresas privadas están, pero que no se nos olvide que también hay organizaciones no lucrativas y que es importante poner encima de la mesa. Y nada, este es un esquema que no voy a desarrollar, pero es importante fundamentalmente a la hora de diseñar el contrato inicial, pensar muy bien a largo plazo, porque son contratos que van desde los 75 años, 50, 75, 99, y que hay que pensar muy bien la asignación de riesgos y del riesgo promotor, con cualquier tipo de riesgo inicial que se pueda dar, también el riesgo de demanda, cómo se distribuye, cómo se comparte y luego cómo se reparten los beneficios. Eso es una tarea fundamental en donde va a generar mucha negociación y también mucha crítica con el privado. Y nada más, bueno, es un tema de plena actualidad, nada que no sepáis, y ya le paso la palabra creo que es a Natalia, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por la atención y seguimos luego debatiendo. Natalia, ¿nos escuchas? Sí, perfecto. ¿Me oís vosotros? Sí, muy bien. Lo oímos y si no te parece mal te voy pasando yo las filminas. Sí, perfecto, Javier. Vale, yo os voy a presentar el caso de la empresa de colaboración público-privada, HMB, Habitatge Metrópolis Barcelona, que como ha comentado Javier, creo que ya lo habéis comentado, que acabamos de tener acaba de salir en prensa que tenemos el socio privado. Bueno, Javier ha pasado muy rápido las primeras filminas en las que os situamos un poquito en la política de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, que uno de nuestros objetivos estratégicos es evidentemente aumentar el parque de vivienda social y asequible y que esto lo hacemos a través de diversas políticas. Una es directamente lo que nosotros llamamos promoción directa, que es la promoción que hace el Instituto Público de Vivienda, el IMAP, y la otra es la promoción delegada, además de la movilización de parque privado, de vivienda vacía, y la promoción delegada a través de otros operadores, que es la parte que sale aquí en verde, dentro de la cual está esta empresa de las que hablamos, que es la colaboración público-privada de HMB. Yo creo que la siguiente nos la podemos saltar. Bueno, aquí se ve también, ¿vale? Y entramos directamente en lo que es esta estrategia de HMB, que es lo que nosotros llamamos estrategia up-down. O sea, desde nosotros proponemos al mercado la creación de esta empresa público-privada. Es una empresa de creación público-privada con capital público y capital privado. La idea es que se hagan 4.500 unidades de viviendas durante un periodo de unos 8 años. Es una empresa que se inicia, sus primeros pasos es como empresa 100% pública, que tenía capital, o sea, que estaba... sí que tenía capital tanto de lo que es el área metropolitana de Barcelona como del Ayuntamiento de Barcelona, al 50% cada uno de ellos.
estamos todavía en la primera, Javier. Sí. Y a partir de ahí empezamos a buscar un socio privado que participe con nosotros, con el capital público, al 50%. Y entonces pasaríamos a tener 50% público, 25% el ayuntamiento, 25% el área metropolitana y 50% el privado. La idea es que no solo aporte capital, sino que también aporte capacidad de gestión y experiencia financiera. Entonces, se mantiene siempre la situación de paridad, 50% público, 50% privado, y en principio, luego veremos cómo se concreta, la aportación que tenía que hacer el privado, que es una de las cosas que tenía que determinar en la licitación, oscilaba entre, aquí hemos puesto 50, de hecho el capital mínimo eran 58 millones y 116 era el capital máximo. O sea, entre 50 y 100 millones la aportación del privado y, por lo tanto, equiparable, la misma aportación teníamos que hacer los socios públicos. La gobernanza del nuevo vehículo de HMB era a través de un consejo de administración en el cual había 4 representantes públicos, 4 representantes privados y un representante independiente. El suelo que aportan las entidades públicas, es decir, el ayuntamiento y el área metropolitana, se puede hacer en derecho de superficie a muy largo plazo, que hemos puesto 75 años, o en algún caso como capital social. Este tipo de empresa está orientada al beneficio, porque es una empresa privada, pero a un beneficio limitado. Y la forma, digamos, de retribución preferente que tendría el socio, que podría tener el socio privado, que es otro de los criterios que se determinaban en la licitación, era que podía tener derecho a cobrar un dividendo preferente hasta el 5% durante un tiempo hasta 15 años. Esto es una de las cuestiones sobre las que tenía que hacer oferta el socio privado. Por otra parte, el socio privado tenía otra retribución, no solo esta retribución sobre el capital, sino que tenía otra retribución sobre la promoción y sobre la gestión del alquiler. Sobre la promoción tenía que hacer una oferta que como máximo podía llegar al 4% y sobre la gestión del alquiler tenía también lo que nosotros llamamos unos fees o una retribución de hasta el 8% neto de morosidad. Si pasamos a la siguiente, el procedimiento lo hicimos a través de una licitación que, bueno, tiene mucho recorrido, no sé si os interesa el recorrido, después podemos concretar más, pero en un principio nosotros hicimos una primera licitación que quedó desierta, a partir de aquí pudimos entrar en una licitación de negociado con publicidad y en esto, para que las empresas pudiesen entrar en esta licitación, nosotros pedíamos unos criterios de solvencia. Los criterios de solvencia eran que tuviese que haber efectuado en los últimos 3 años consecutivos o 5 años de los últimos 15 una inversión en compra, construcción o rehabilitación, una inversión en vivienda de por lo menos 30 millones. No en cualquier tipo de vivienda, sino que tenía que ser una inversión en vivienda, en viviendas de protección pública o alguna figura equivalente, porque era una licitación abierta al mercado europeo. Otro de los criterios de solvencia que pedíamos es que hubiese gestionado en los 3 últimos años consecutivos, esto igual, o 5 de los últimos 15, un parque de vivienda que generase como mínimo unas rentas de alquiler por un importe anual de 2.750.000, también no cualquier tipo de alquiler, sino de lo que sería de protección pública o figura equivalente. Y otro de los criterios que pedíamos de solvencia era que no hubiesen estado sancionados en firme por ninguna infracción de la Llei d'Urbanisme de Cataluña y la Llei pel Dret de l'Habitatge de Cataluña, o algún otro tipo de norma que estuviese directa y expresamente relacionada con las dos anteriores. Estos eran los criterios de solvencia que habíamos establecido para todo el procedimiento. En un principio, a la licitación, os voy adelantando un poco lo que ha sido después la realidad, con lo que nos hemos encontrado. Se presentaron 4 empresas, las 4 empresas cumplían con estos 3 criterios de solvencia. A partir de aquí, si las empresas cumplían con el criterio de solvencia, se abría el proceso de negociación, en el cual primero nos presentaban una oferta sobre los criterios subjetivos y un plan de negocio y una oferta económica, que eran los criterios objetivos,
Y la negociación, básicamente, los criterios subjetivos ya no se podían tocar. El proceso de negociación era básicamente centrado en el plan de negocio y las consecuencias que los cambios que se introdujeran sobre el plan de negocio podía tener sobre la oferta económica. Es decir, que volvían a presentar el plan de negocio y la oferta económica. Y entonces, en la siguiente filmina especificamos cuáles eran los criterios tanto subjetivos como objetivos. Si veis, los criterios subjetivos eran de gestión y arquitectónicos, es decir, que tuvieran actuaciones con responsabilidad social corporativa, que se potencie la vida comunitaria, que se establezcan procedimientos innovadores de ahorro energético, de accesibilidad o de resiliencia urbana. Y por otro lado, también pedíamos que nos presentaran unos modelos de organización y de gestión de la financiación, en los cuales estuviese claro bueno, cómo serían los flujos, qué equipos se destinarían y cuáles serían las innovaciones a estos dos niveles, tanto del modelo organizativo como de gestión y de financiación. La distribución de puntos la tenéis al otro lado, eran 2 puntos por cada uno de estos criterios. Estos eran los 10 puntos que hacían referencia a la parte subjetiva. Y teníamos 20 puntos, por otro lado, para el plan de negocio, que también nos tenían que presentar un plan de negocio muy especificado, que les dábamos una plantilla, y luego los 70 puntos que quedaran, que eran los criterios objetivos. En estos criterios teníamos el importe de capital, que nosotros le fijábamos una horquilla entre un mínimo y un máximo de importe de capital. Independientemente, todo el proceso estaba dividido en 4 fases. La primera fase tenía una aportación de capital fija, sobre la que no podían decir nada, y las otras 3 fases tenían que decir una aportación entre mínima y máxima de capital, que era como una forma también de compromiso, y que estos eran 9 puntos. Puntuábamos más cuanto más baja fuese, porque a nosotros nos interesaba que la aportación de capital fuese baja, porque nosotros teníamos que igualarla. El segundo criterio era en qué tiempo se presentaban esas aportaciones de capital, que iban ligadas con que la fase anterior estuviese acabada. También nos interesaba que cuanto más cortos los plazos, mejor, y eran 6 puntos. El porcentaje de retribución por construcción eran hasta un 4% como máximo, te podían tener, esto ya lo he mencionado. El porcentaje de retribución por la gestión de la vivienda hasta un 8%. Y luego tenían 2 criterios sobre los dividendos preferentes que podían cobrar, que podían ser hasta un 5% y durante hasta 15 años. También todos los criterios es cuanto menos, más puntuación obtenía. Y por otro lado, para estos criterios, nosotros les ofrecíamos a los inversores una serie de garantías, que esto es, a través de estas garantías es donde nosotros poníamos el peso para que el proyecto fuese más atractivo para las empresas privadas. La primera es la solvencia que pueden tener tanto el Ayuntamiento de Barcelona como el área metropolitana de Barcelona, que es la más alta que se puede dar a una entidad público-estatal. Javier, si pasas a la siguiente. La financiación de las entidades tipo BEI, que nosotros habíamos utilizado un estudio, o sea, nosotros habíamos hecho un estudio de viabilidad económica en la cual utilizábamos este tipo de financiación y nosotros habíamos establecido conversaciones con el BEI. No les podíamos garantizar que el BEI fuese a financiar el proyecto, pero sí que había interés por parte del BEI para financiar este tipo de proyectos. En nuestro modelo de viabilidad teníamos un apalancamiento del 67% y los préstamos BEI que nosotros habíamos negociado y que conocíamos como IMAP, como Instituto de la Vivienda, eran del tipo entre el 0,6, con un tipo de interés entre el 0,6 y el 1,5 y a unos plazos de 25-30 años con 3 años de carencia. Y la financiación financian hasta el 50% del proyecto. La tercera garantía que presentábamos, y también muy importante, es que los alquileres tenían que estar entre lo que sería un alquiler social y un alquiler de mercado, dentro de la franja de lo que estaba aprobado en aquel momento por la Generalitat de Cataluña, que eran, bueno, distribuido de la siguiente forma: eran 75%
lo que nosotros llamábamos la protección general, y el 25% concertado, que eso suponía unos precios de hasta 7,28 el primero y hasta 8,89 el segundo. Les garantizábamos que no iban a tener ningún tipo de problema de demanda, o sea que iban a tener ocupados todos los pisos enseguida, y que las administraciones aportábamos los inquilinos. En medio del primer procedimiento nos cambió la ley y pasamos de este precio a un precio máximo de 8,95, y por otro lado también se aprobó el plan de vivienda, que supone que si se hacen con unos precios a 7 euros el metro cuadrado, había una subvención de hasta 300 euros por metro cuadrado. Finalmente, el modelo que tuvimos para los planes de negocio que se presentaron es este que os pongo, o sea, a pesar de que en el pliego salía el primero, es este que os pongo, con el plan de vivienda y la nueva ley del decreto 50/2020 ya aprobada. O sea, teníamos planes de negocios que contemplaban un precio a 7 euros con una subvención de 300 y planes de negocios que contemplaban un precio máximo de 8,95. Otra de las garantías es que si hay inquilinos que de buena fe no pueden hacer frente al pago del alquiler, automáticamente se derivaban a los programas sociales de las diferentes administraciones que cubrían este déficit. Luego también dotamos de cierta flexibilidad al sistema, es decir, que permitíamos que se aumentase el capital en determinadas situaciones y permitíamos también la salida del socio privado con un compromiso de permanencia de por lo menos 5 años. Si el socio privado sale, siempre hay que mantener el porcentaje de capital 50-50, es decir, que tiene que o bien él mismo presentar otro socio que cumpla con los mismos criterios de solvencia que habíamos establecidos, o darnos un tiempo a nosotros para buscar otro socio. También aportamos un segundo criterio de flexibilidad, que es que se pueden aumentar por la situación, digamos, coyuntural, un 20% las aportaciones de capital, tanto arriba como abajo. Por otro lado, otra garantía que presentábamos era la especificación de los suelos, que en la primera licitación no lo habíamos puesto y en esta segunda sí que lo pusimos, lo cual dio mucha seguridad a las empresas privadas ya conocer qué suelos eran. Especificábamos muy concretamente específicamente qué suelos eran, tanto para la primera como para la segunda fase, y dábamos el entorno de dónde estarían los suelos para la tercera y para la cuarta. Y esta especificación de la primera y la segunda fase acompañamos los suelos con su tasación. Si ya estaba todo, lo poníamos, ya podéis empezar a hacer vuestros números. Y por último, dábamos una posibilidad de una segunda flexibilización del proyecto, de aumentar un 20% el proyecto si se daba la situación en que nos encontrábamos que habíamos llegado a cumplir el objetivo de las 4.500 viviendas y se quería aumentar más esta producción hasta un 20%. Entonces, como os decía, si pasas a la siguiente, ya tenemos socio, ya ha salido en prensa. El ganador ha sido una empresa de Cebasa Neynor, dos empresas que se han presentado juntas. Los criterios que han presentado os los resumo, han ido a capital mínimo, 58 millones por parte del socio privado y 58 millones por parte de los socios públicos, con los tiempos mínimos también, que es la primera fase se inicia en el momento que se puede iniciar, y la segunda fase es la primera más 12 meses, la tercera es la primera más 24, la cuarta es la primera más 36. El fee de construcción que nos han puesto es del 3% en la oferta y el fee de gestión del 6%. Y una cosa que les ha dado, digamos, les ha ido muy bien es que no han dicho que no tienen, que no van a cobrar dividendo preferente, es decir, que el cobro de dividendo preferente que os decíamos que era hasta el 5% lo han puesto en 0 y evidentemente durante 0 años. Y aquí cerraría la presentación sobre el socio privado. Me sabe mal, pero os tengo que dejar, que tengo otra cosa. Pero Javier y Eduardo conocen el proyecto perfectamente y os podrán responder a las preguntas, excepto que tengáis una muy, muy específica. No sé, Javier, ¿cómo te parezca a ti? Bueno, yo creo, Natalia, que dado que andas mal de agenda, te dejamos ir y ya nos encargamos nosotros. Supongo que podremos lidiar con todas las preguntas,
y si hubiese alguna cosa muy específica, sobre todo financiera, pues ya buscaremos la forma de que la compañera o el compañero de la UBS contacte contigo. Perfecto, muchas gracias. Le damos las gracias. Gracias, hasta luego. Yo sigo desde aquí y digamos que os hago una filmina resumen de un proyecto, que insisto, cosas que ya comentaba Natalia, es un proyecto metropolitano, que significa que previamente ha habido una colaboración público-pública. Por cierto, este titular y esta foto de la prensa económica pues no es enteramente justa porque lo identifican con la figura de la alcaldesa, pero es un proyecto de dos administraciones que solo lo hemos podido parir por el esfuerzo y por los recursos de dos administraciones y ya os digo que la parte más complicada de la colaboración público-privada, de lejos, es la colaboración público-pública. Y esta filmina la acabaré con alguna referencia a este asunto. Entonces, al final, si desnudáis todo y hacemos la abstracción de que disponemos de suelo y que podemos ceder suelo en derecho de superficie a largo plazo a un vehículo en el que participamos en el capital social y tenemos capacidad de control, co-control junto con privados. ¿Esto qué se resume? Pues nosotros como Ayuntamiento de Barcelona o el área metropolitana como área, estamos poniendo cada uno el 25% del capital social, estamos respaldando el 25% de la financiación que haya que pedir al BEI, al Banco del Consejo de Europa, al ICO, al ICF o eventualmente financiación bancaria ordinaria y tenemos derecho y la obligación de recibir el 25% de los beneficios o hacernos cargo del 25% de las pérdidas. No digo yo que no sean operaciones que tienen que pensarse con cuidado, pero en el fondo, aquí os hago una comparación de media, cuántos recursos municipales económicos, excluidos el suelo, le suponen al Ayuntamiento de Barcelona y supongo que los números del área metropolitana serán parecidos. A nosotros, en este caso, ponemos el 8% del coste de cada una de las viviendas, del coste de producción total. En promoción directa estamos entre el 20 y el 30, más cerca del 30 que del 20. Y en el convenio con entidades sin ánimo de lucro, que ahora pasaré a explicaros, estamos en el 21%. Estrictamente desde un punto de vista de coste-beneficio, es un método altamente eficaz. Ahora hay que probar que funciona y hay que hacer vida mercantil los compañeros y compañeras del área y nosotros junto con nuestros nuevos socios privados. Pero en términos de replicabilidad, supongo que una cosa que os está rodando la cabeza a muchos de vosotros y de vosotras es: esto es una operación muy grande, muy compleja, solo al acceso de Madrid y Barcelona y quizás alguna otra ciudad más. Y yo no sabría cómo explicársela a mi interventor, a mi secretario, a mi jefa de servicios jurídicos o al resto de compañeros del ayuntamiento por el que haya que pasar estas operaciones y obtener los informes de conformidad. Entonces, sin perjuicio de que... Muchas gracias. Sin perjuicio de que no negaré que es un expediente complicado, que en el fondo son dos, es un expediente de actividad económica y un expediente de búsqueda de socio privado de una mercantil previamente pública. Pero creo que hay que trabajar el concepto de agrupar administraciones públicas para llegar a la masa crítica mínima. Los inversores, el capital privado, que básicamente hay dos tipos de interlocutores, el fondo de inversión puro y duro, que a lo que estamos tratando de apuntar es a un fondo de inversión core que tenga una voluntad de inversión, de cartera de inversión tranquila a largo plazo. Este tipo de fondos existen, no son todos así, pero existen. Y después hay gestores inmobiliarios locales del sector privado que querrían trabajar junto con esos fondos y con la administración. Cuando hablamos con este tipo de interlocutores, ellos lo que buscan es sencillez. Que el modelo sea lo más sencillo de entender y de explicar a sus inversores, en el caso de los gestores inmobiliarios, y por otra parte, que tenga una mínima capacidad de aguantar los envites del día a día y de los escenarios que vayan cambiando. Por eso, yo entiendo que Madrid, Barcelona, ningún problema, seguramente Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao, etcétera. Pues bueno, podría ser, pero en el caso de muchas administraciones públicas, yo sinceramente creo que hay que plantearse alianzas. Y alianzas que ahora mismo parecen heréticas. Es decir, voy a poner un ejemplo del entorno de mi zona de origen. Yo soy vasco de origen. Logroño, Pamplona y Zaragoza no se pueden permitir un vehículo de este estilo. Cada uno por su cuenta. Los tres juntos sí. Es contrario a derecho que participen en una mercantil público-privada tres administraciones públicas de tres comunidades autónomas distintas? En principio no.
¿Es habitual? No, desde luego. ¿Será fácil de tramitar el expediente? De ninguna manera. Será complicado con toda seguridad. Pero si no, lo que va a ocurrir es que este tipo de estrategias, que tienen todo este tipo de ventajas, solo van a estar al acceso de aquellas administraciones públicas que por sí mismas o llegando a un acuerdo con alguien, insisto, que en nuestro caso es un proyecto metropolitano y de la ciudad de Barcelona. Y que ese proceso de colaboración público-pública para llegar a tener esa masa crítica de ofrecer el suelo de 36 municipios, 3,3 millones de habitantes y un potencial de crecimiento ahora de 4.000 y pico viviendas, de 4.500, pero que serán más a futuro, se hace también incluso en los lugares grandes a través de colaboración público-pública. Por eso, pediros que le deis una vuelta en vuestro propio contexto territorial e institucional, qué tipo de alianzas habría que ir generando para que esa masa crítica, desde el punto de vista del inversor, ya sé que nosotros tenemos otra forma de ver las cosas, se pudiese alcanzar. Bien, ahora pasamos a un tipo de operaciones que son completamente distintas. Si antes hablábamos de arriba a abajo, ahora vamos de abajo a arriba. Es una estrategia mucho más orgánica, que además nosotros hemos ido por diferentes fases. Se trata de ceder suelo en derecho de superficie. Ahora ya lo estamos haciendo a 99 años, que son incluso prorrogables. En el fondo estamos imitando los leaseholds del mundo, del mundo anglosajón a muy largo plazo. Nuestros colegas, por ejemplo, de Londres y de Manchester trabajan a 250 años, llegan a acuerdos con privados donde firman contratos de leasehold de esa duración. La administración no pierde la propiedad del suelo, pero lo que se hace es comprometer un uso a muy largo plazo. En nuestro caso solo podemos llegar a esos 99 años, pero sí es prorrogable. Y lo que hemos hecho en dos fases distintas es favorecer que haya cooperativas, personas que se asocien en cooperativas y que tengan la disposición de trabajar con la administración en el desarrollo de un proyecto de vivienda cooperativa. Claves de este tipo de proyectos. Bueno, no estamos hablando de las cooperativas perfectamente legítimas, lícitas y utilizables de las cooperativas de promoción. No hablamos de una cooperativa que existe hasta que se acaba la producción del edificio y después desaparece, que son cooperativas para compartir el riesgo promotor entre varios cooperativistas. Hablamos de cooperativas que funcionan más allá de la creación del edificio o de la rehabilitación del mismo, en el que no hay ni venta ni recalificación de las viviendas, que obviamente les obligamos a que sean todas viviendas protegidas, donde no hay una posibilidad de mercantilización, porque se entra a precio de vivienda protegida y el que quiera salir tendrá que salir a precio de vivienda protegida. Y obviamente exigimos una serie de criterios medioambientales, sociales, comunitarios, etcétera, que ayudan a cualificar los proyectos. Aquí tenéis algunas de las primeras experiencias. Esta es la cooperativa de La Borda, donde viven 28 familias, y ahí tenéis desde los renders iniciales hasta fotografías de obras y el edificio ya terminado, que junto con otra promoción de la que ahora no tenemos... Ay, perdonad, que he confundido mi ordenador con la pantalla. Digo, aquí tenéis una serie de fotografías de la primera cooperativa, donde hay gente viviendo hace ya tiempo, hace ya algunos años. El ayuntamiento lo que hizo en el año 2015 fueron 2 convenios piloto. Firmó 2 convenios con esta cooperativa, con La Borda, y con otra más en el Carré Princesa. Uno es un proyecto de obra nueva, este que estáis viendo. El otro es un edificio municipal cedido a largo plazo para que se rehabilite y se convierta en vivienda cooperativa, más pequeño. Me parece que son 6 o 8 viviendas, ahora no recuerdo de memoria. Este está en el barrio de Sants, el otro está muy cerquita del ayuntamiento, en el distrito de Ciutat Vella. ¿Qué enseñanza sacó el ayuntamiento de estos 2 proyectos pilotos? Bueno, que hay energía social suficiente en la ciudad de Barcelona como para poder llevar a cabo estos proyectos, y hicimos una siguiente fase de licitaciones suelo a suelo. Es decir, teníamos un suelo y convocábamos un proceso de concurrencia donde diferentes futuras cooperativas tenían que hacernos una propuesta de proyecto técnico, de proyecto económico, jurídico y comunitario, y nosotros evaluábamos en una licitación al uso, de las que conocemos todos, evaluábamos las diferentes posturas y elegíamos al mejor postor. En este proceso aprendimos mucho. En primer lugar, aprendimos que era muy lento, que nos han llevado a algunas licitaciones
perfeccionar la licitación casi un año. Es decir, desde el momento de la convocatoria del concurso hasta la firma de la cesión del derecho de superficie a la cooperativa ganadora. Y por otra parte también hemos aprendido que hay conflicto por el camino. Hemos tenido dos pleitos y casi ha habido un tercero. En un paquete de proyectos que eran primero 2 proyectos piloto a través de convenios específicos y después 10 licitaciones, de las cuales solo hemos podido perfeccionar 8. De esas 8 licitaciones ahora mismo hay 4 en obras y las otras 4 acabando la redacción del proyecto. ¿Pero qué enseñanza sacamos de todo ello? Bueno, que había un camino en el derecho catalán que no sabemos si existe en otras comunidades autónomas. Es posible que exista una percha jurídica de este estilo y es probable que se pueda aprovechar en otros lugares, y es el artículo 51 de la Ley 18/2007 de Vivienda de Cataluña configura un tipo de estatuto jurídico en torno al concepto de promotor social de vivienda. Y es promotor social de vivienda un conjunto de entidades amplio. Esto, obviamente, todos los proveedores públicos de vivienda entramos, todas las empresas públicas, sin discusión, pero una entidad sin ánimo de lucro o un promotor privado también incluso, que lleva adelante proyectos de vivienda protegida en su más amplia extensión, vivienda protegida para venta, para alquiler, rehabilitación de vivienda existente, gestión de vivienda protegida existente. En todos estos casos tiene la condición de promotor social de vivienda. Esto lo dice el artículo 51 de la ley. Y el artículo 17.8, y espero no equivocarme con las citas legales porque lo estoy haciendo de memoria, el 17.8 entiende que a los promotores sociales de vivienda se les puede adscribir en derecho de superficie suelo público sin necesidad de ningún procedimiento de concurrencia. Entonces, esto en su momento, en el año 2015-16, nuestra dirección política no quería hacerlo. Le parecía que era una manera no adecuada de hacer nacer un programa de covivienda o de vivienda cooperativa, porque podría haber ciertas acusaciones de falta de claridad, falta de limpieza, falta de rigor, y por lo menos se quiso hacer un tiempo de licitaciones con vecinos. Pero, habida cuenta de la lentitud, por una parte, y en segundo lugar, de que no dejabas de generar conflicto dentro del tejido social entre cooperativas y fundaciones, que si 2 han llegado a pleito y un tercero han amenazado, podréis entender que en alguno de los 2 proyectos también ha habido sus cosas, sus fricciones. Bueno, pues decidimos hacer algo que era menos exigente que las licitaciones que estábamos haciendo, pero mucho más exigente que la lectura conjunta del artículo 51 y 17.8 de la Ley Catalana de Vivienda, que es firmar un convenio, que a día de hoy es un convenio abierto. Se ha firmado con la Asociación de Gestores de Vivienda Social de Cataluña, es decir, la entidad hermana de la UBS en Cataluña, con la GHS, con la Red de Economía Social y Solidaria de Cataluña, que tiene un grupo de trabajo en vivienda cooperativa, con la Federación de Cooperativas de Vivienda de Cataluña y con una entidad que se llama Cohabitac, que es la coordinadora de fundaciones que trabajan en vivienda protegida de alquiler. Aquí también hago una parada, porque seguramente no todos los interlocutores existen en todas las comunidades autónomas españolas. Nosotros creo que tenemos la suerte de que hay un grupo de fundaciones, no muy abundante, hay 13 fundaciones en Cataluña que dentro de su proyecto fundacional tienen el construir o comprar vivienda protegida para gestionarla en alquiler protegido a largo plazo y colaborar con la administración en proyectos sociales. Esa es una capacidad instalada que queríamos aprovechar en su máxima expresión. Y por otra parte, digamos que el movimiento cooperativo a nivel de Cataluña no se separa en 2 formas de ver las cosas. Confluyen 2 diferentes mundos ahora mismo en un proceso de colaboración que es lo que podríamos entender como los gestores de cooperativas de vivienda protegida más tradicionales, más al uso, que antaño trabajaban en proyectos de venta de vivienda protegida y que ahora en la ciudad de Barcelona, sobre suelos municipales, trabajan en proyectos de cohabitacha, de cohousing o de alquiler. Y por otra parte, todos estos gestores nuevos que han surgido en torno a la producción de vivienda protegida específicamente de cohousing, el régimen de cesión de uso. Convenio abierto,
si cualquier otra asociación suficientemente representativa de proveedores sociales de vivienda que quieran trabajar bajo las mismas reglas que los que ya han firmado, el convenio también sería suscrito por ellos y podrían entrar. En principio nos hemos fijado el objetivo de ceder suelo para 1000 viviendas en los próximos 10 años, que ya os podemos adelantar que no serán 10 años, serán muchísimo menos por la velocidad a la que está yendo. Y en principio nos hemos fijado el objetivo de que el 60% sea para alquiler y el 40% para cesión de uso. Aquí podemos hacer una identificación, que es los proyectos de los suelos para alquiler irán a las fundaciones y los suelos para cohousing irán a las cooperativas. Pero hay que introducir un matiz, y es que estamos tratando de generar al menos algún proyecto experimental de cooperativas de alquiler, que es un régimen que existe en algunos lugares de Occidente como Alemania o Canadá. No es exactamente lo mismo, no es una fundación que es propietaria de un derecho real y que gestiona un activo durante una serie de años, y tampoco es una cooperativa de usuarios que son cooperativistas promotores y cooperativistas inquilinos o usuarios o cesionarios de una vivienda. Estamos hablando de que una cooperativa, una empresa que tenga forma cooperativa, produzca vivienda protegida y sus usuarios, sus clientes, sean inquilinos. Además, también estamos introduciendo los proyectos de cohousing, la idea de proyecto de cohousing senior, o sea, cohousing para gente mayor. Hay un par de suelos que se van a convertir en un proyecto, y también teníamos una fuerte petición por parte de padres y madres de personas con discapacidad funcional para que pudiese haber un cohousing específicamente adaptado para ellos. Vale. Firmado el convenio, nosotros lo que hacemos es transferir a las entidades firmantes suelos en derecho de superficie, suelos y edificios, porque combinamos las dos cosas, combinamos suelos para edificar y edificios municipales para rehabilitar. Son las cooperativas y las fundaciones, a través de sus asociaciones representativas, las 3 asociaciones que os hemos citado, las que nos hacen las propuestas. Nos dicen, para este concreto suelo, yo he abierto un proceso, he recibido una serie de propuestas, las he estudiado, he cumplido con una serie de parámetros y criterios que hay en el convenio sobre qué tipo de proyectos estamos buscando, y os señalamos esta concreta fundación o esta concreta cooperativa como la adjudicataria del suelo. Los criterios, como veis ahí, son capacidad técnica y económica para garantizar la obra, celeridad y, en la medida de lo posible, introducción de técnicas industrializadas en la construcción y la rehabilitación, que nos hagan una propuesta de precios para los inquilinos y de cuotas para los cooperativistas lo más moderada desde el punto de vista económico posible. Esto es lo siguiente relevante para nosotros: evitar la concentración. No queremos acabar con muchos proyectos solo en manos de una fundación o solo en manos de una gestora de cooperativas. Los criterios ecológicos y de eficiencia energética, y también el tipo de proyectos que tengan en relación con el barrio y con la vida comunitaria. El ayuntamiento se reserva la potestad de no aceptar la propuesta que le está haciendo los firmantes del convenio. Y hay varios niveles de seguridad. Podemos, en la comisión de asignaciones, que la formamos la GHS, es decir, en términos del resto de España sería la UVS y el ayuntamiento, podemos no aceptar una propuesta y devolverla. Podemos no aceptar una propuesta e incluso retirar el suelo o el edificio del convenio, sustituyéndolo por otro o no. Y cabe la posibilidad de que la comisión de asignaciones, como os digo, integrada por funcionarios municipales y por la UVS, la asociación hermana en Cataluña, la GHS, aceptásemos una preasignación, pero después yo como gerente no la firmase y mi concejala, como presidenta del Instituto Municipal, no la firmase. En mi caso tendría un cierto nivel de esquizofrenia porque ellos tienen la comisión de asignaciones. Pero quiero decir que es un procedimiento con una serie de garantías y cortafuegos para que, si en algún caso algunas de las propuestas que nos hacen cooperativas o fundaciones no es la adecuada, pues por lo menos no proceder a la asignación del derecho de superficie y después replantear el problema con cooperativas y fundaciones. En el caso de los proyectos para alquiler, los inquilinos los seleccionamos nosotros a través del registro de demandantes de vivienda protegida consorciado con la Generalitat en la ciudad de Barcelona, y en el caso de las cooperativas en cesión de uso son los propios cooperativistas los que se seleccionan a sí mismos, porque tienen esta doble condición de
cooperativistas usuarios, o sea, cooperativistas, si me permitís, casi inquilinos, pero a la vez son cooperativistas empresarios. Son propietarios de una empresa que tiene el derecho y la obligación de construir o rehabilitar un edificio y gestionarlo en alquiler a largo plazo. Vale, como os decía, el convenio tiene previsto que tengamos cedidos esos suelos a 10 años, lo cumpliremos antes por una cuestión que os vamos a comentar ahora, y como os hemos dicho antes, los derechos de superficie son a 99 años, pero son prorrogables. En la primera fase, que de hecho estos números, y ya nos podéis perdonar, no coinciden, porque acabamos de cumplimentar ahora los trámites para la primera fase, hemos recibido 11 propuestas de cooperativa y fundación para llevar adelante 11 proyectos concretos, y los hemos validado. Suman 373 viviendas, los porcentajes ahora no me los sé de memoria, pero yo diría que hay algo más, hay alguna vivienda, en número de viviendas hay algo más de alquiler, y en número de promociones, porque son más pequeñas, hay algo más de cesión de uso. Y estamos preparando una segunda fase con 5 suelos que también en los próximos meses los pondremos en funcionamiento. Esa referencia que veis ahí al final ya no es actual, es decir, ahora estamos ya en ese proceso de asignación de esos primeros 11 suelos y de pasar a la firma de los derechos de superficie. Este cuadro, sinceramente, no sé si se ve, pero en el material lo tenéis, y básicamente el mensaje que queremos transmitir es que utilizamos suelos de diferentes tamaños y tratamos de huir, aunque no siempre es posible, de los suelos más pequeños. Por debajo de 15 entramos en un umbral de difícil viabilidad, y por otra parte tratamos de distribuir los suelos, o sea, tratamos de tener suelos y edificios del mayor número posible de sitios de la ciudad, distribuirlos territorialmente, y después hay un reparto por regímenes. Si hacemos una suma de los convenios piloto que ya hicimos y de las licitaciones ya hechas y de los 11 primeros suelos adjudicados, ahora mismo estamos por encima de cerca de las 425 unidades, por encima de las 900 unidades, de las cuales un poco menos de la mitad, 423, son de alquiler, y un poco más de la mitad, 488, son de cesión de uso o de cohousing. Bueno, no insisto más en esto que os contamos aquí, que ganamos agilidad, que reducimos gasto público, que aumentamos las posibilidades de financiación, pero aquí sí me paro, lo de la financiación. El esquema básico es que nosotros ponemos un 7% de subvención municipal, que es una subvención retornable. Y ya sé que esto es un animal mitológico, porque jurídicamente seguro que después dará para todo tipo de reflexiones. Ahora, nosotros hemos conseguido que pase por servicios jurídicos y por intervención. El mecanismo es el siguiente. A todos los proyectos, al principio del mismo, se les pone encima de la mesa una cantidad que equivale al 7% del coste de producción del conjunto del proyecto, y cuando haya devuelto su financiación y empiece a tener la promoción desde el punto de vista económico equilibrada, tiene la obligación de devolvernos esa subvención retornable sin intereses. Es decir, hemos conseguido que el concepto de subvención retornable se tramite jurídicamente y tenga todos los informes, a pesar de que todos somos conscientes de que esto se parece muy mucho a un crédito sin tipo de interés, a interés cero, que es algo que a las administraciones locales pues nos tienen vedado. Por otra parte, estas operaciones son elegibles para las ayudas del Plan Estatal de Vivienda o del Plan 20.000 o del componente 2 del Next Generation Europe, es decir, para cualquier subvención pública que haya por parte de otras administraciones públicas, y en principio estamos contando con que serán elegibles para las del Plan 20.000 y que podrán obtener el 16% del coste total en subvención estatal no retornable. Si sumamos las dos, estamos por encima del 20% del coste del proyecto ya financiado, y el resto se cubre con 2 operaciones de crédito que estamos negociando. Un 40% del total por parte del ICO y una operación gemela, un 40% por parte del Instituto Catalán de Finanzas, que están trabajando conjuntamente, las dos entidades. Financian esta operación, primero porque evidentemente todos hemos notado que la banca pública ha cambiado su orientación en relación a la vivienda protegida, han pasado de no financiarnos a tener mucho interés por nuestras operaciones. Además, tienen interés en un esquema en el que varias entidades sin ánimo de lucro colaboran con una administración y le ponen encima de la mesa un paquete, no promociones sueltas, sino un paquete que además es susceptible de ampliarse,
Y no lo ocultemos, porque nosotros acudimos al rescate después del quinto impago. Si cualquier cooperativa o cualquier fundación impagase 5 obligaciones seguidas con el ICO o con el ICF, rescataríamos el activo. Nos quedaríamos con el crédito y pasaríamos a ser titulares del activo. Obviamente ni el ICO ni el ICF tienen ningún interés en que esto se produzca. Porque para ellos además sería un activo bastante ilíquido y muy problemático desde el punto de vista reputacional. Pero en principio, esa garantía del quinto impago será cubierto por el Instituto Municipal de Vivienda es sumamente importante incluso para la banca pública. Introduzco un matiz final, que es el de que cuando las cooperativas y las fundaciones hayan devuelto sus préstamos y hayan devuelto la subvención retornable y estén en un contexto de beneficios, el convenio les obliga a que el 50% del beneficio lo tienen que aportar o a un operador público-social que nosotros configuremos con ellos, y ahí está la idea de generar un vehículo tipo Community Land Trust, o si no existe este vehículo común entre el mundo cooperativo, el de las fundaciones y el ayuntamiento, tendrá que aportarlo al Instituto Municipal de Vivienda. Es un tema muy relevante, porque tiene, digamos que es el anverso de esto que os hemos contado, que en HMB compartimos beneficios y pérdidas con la iniciativa privada. Aquí compartiríamos solo beneficios. Os aportamos estas primeras 11 adjudicaciones y os pedimos disculpas porque los números están mal en relación a lo que os hemos contado antes. Estos son los correctos. 11 asignaciones para 373 viviendas a un conjunto diverso de fundaciones y a una serie de cooperativas que tienen su gestor de cooperativas. Son 2 papeles distintos. Unos son los cooperativistas, los que asumirán todos los riesgos y firmarán las operaciones, y otros son los servicios profesionales necesarios para poder realizar las operaciones. Y acabamos, y pidiendo disculpas porque quizás nos hayamos extendido bastante, acabamos con esta última filmina a modo de resumen, como también lo hemos hecho en el método anterior. Aquí hay que partir de que tenemos la capacidad de poner suelo o edificios públicos a disposición de los privados sin ánimo de lucro a largo plazo. Que ponemos un 7% de subvención retornable. Que conseguimos al menos un 16% de subvenciones a fondo perdido de otras administraciones públicas. Y que respaldamos esos 2 paquetes de financiación yendo a ese reparto de beneficios 50-50. Ahora bien, para todo ello hay que hay que tener una percha jurídica en la legislación autonómica de vivienda, o si no la tenemos, o a través de una interpretación sistemática, analógica, extensiva, etcétera, la normativa vigente, si no la conseguimos, hay que entrar en un proceso de lobby sobre nuestros correspondientes parlamentos autonómicos para explicar que este tipo de operaciones son perfectamente defendibles desde el punto de vista del interés general y requieren un mínimo andamiaje jurídico. Porque siempre y cuando a quien vaya a gestionar bienes públicos a muy largo plazo para generar vivienda protegida de alquiler o en cesión de uso a muy largo plazo, para unos usuarios que entran dentro de los inscritos en los registros de vivienda protegida y se comparta la inversión por parte del privado a tan alto nivel como el que estamos poniendo aquí, no tendría que haber prevenciones a que se pudiesen hacer estos procesos. Ya digo, que nosotros no estamos utilizando la última ratio de la normativa catalana, que nos permitiría firmar un convenio con cada una de las cooperativas o fundaciones sin mayor justificación, simplemente explicando que van a hacer vivienda protegida en alquiler a largo plazo. Y aunque la presentación tiene unas conclusiones, yo diría que lo dejamos aquí, porque creo que hemos presentado suficientemente bien el marco conceptual de colaboración público-privada, así como las 2 operaciones, y creo que es más útil que haya intercambio, preguntas, dudas, cuestiones, lo que surja. Muy bien, muchas gracias, Javier, Natalia y Eduardo, por vuestras intervenciones. Bueno, no cabe dudas, es un proyecto muy interesante, apasionante. Coincido con Javier, quizás que pueda acometer ayuntamientos como Barcelona, Madrid, a lo mejor Valencia, no lo sé. Y bueno, yo dejo
preguntas que alguien quiera realizar. Yo luego le formularé alguna a Javier, pero dejo, en fin, cualquiera de los ponentes, perdón, asistentes, que quiera formular alguna pregunta. Bueno, sí, bueno, mientras alguien lo piensa, yo sí quería formalizarte una, Javier. Javier o Eduardo, ¿no? Porque Natalia se despidió antes de nosotros, ¿no? Yo estuve durante muchos años en el Ayuntamiento de Madrid. Tuve ocasión de echar a andar, no quizás un proyecto tan ambicioso y tan potente como el que estáis haciendo vosotros, pero sí el bien llamado o Plan 18.000. Es decir, fue un programa piloto allá por principios de los años 90, donde se gestionó por parte del Ayuntamiento de Madrid poner a disposición fundamentalmente de cooperativas suelo público a través de un concurso público y con todas, bueno, las advertencias legales, ¿no? Y cumplimentando todo lo que había dicho el propio pliego, ¿no? De condiciones. Me tocó ir a la ejecución, llevar a la ejecución el proyecto del Plan 18.000 en el Ayuntamiento de Madrid, 18.000 viviendas en este caso. Bueno, fui escriturando todas las parcelas, digamos que había 3 modelos, 2 modelos, el modelo 1 y el 2 en derecho de superficie, el modelo 3 era en compra-venta, ¿no? El modelo 1 tenía unas limitaciones en cuanto a los usuarios o las cooperativas que tenían que cumplir unos requisitos distintos al del modelo 2, pero al fin y al cabo era un proyecto ambicioso. Ese proyecto, 30 años después, por eso te preguntaba, tú has hecho especial incidencia, que yo coincido en que es muy importante la colaboración público-privada, pero hay que tener en cuenta los plazos temporales. Digamos que con los años se ha tergiversado de alguna manera aquella finalidad social con que ese proyecto nació, ¿no? Nació con una idea de un derecho de superficie y con los años, de lo poco que yo llevo ya 14 años fuera, pero de lo que he estado viendo y consultando, ha pedido el tanto por ciento muy elevado de los adjudicatarios de aquellas cooperativas en derecho de superficie el paso del derecho de superficie al derecho de propiedad. Es decir, por lo menos en este aspecto social de lo que se ha vivido por parte del Ayuntamiento de Madrid con aquel plan, en concreto Plan 18.000, no fue favorable en el sentido de que las cooperativas, pues los cooperativistas, digamos, pedían al final el cambio al derecho de propiedad. No sé si lo estudiasteis, lo habéis visto o qué opináis del tema. También había una discusión si las adjudicaciones se hacían directamente al adjudicatario o se les hacían, en derecho de superficie me refiero, o a la propia cooperativa, y la propia cooperativa rotaba luego los propios adjudicatarios. Era preguntarte si habíais estudiado este caso, si lo tuvisteis en cuenta o... Sí. Conocemos el caso, obviamente no con la profundidad y precisión de los que habéis servido en administraciones públicas madrileñas, pero sí, era uno de los ejemplos de referencia. Es muy feo juzgar algo del pasado con los parámetros del presente. O sea, es muy fácil ahora mismo hacerle no sé qué críticas, pero yo mismo me pregunto qué habría hecho yo si hubiese estado en ese momento temporal y en esa administración pública en concreto. Por lo cual, yo no haría una crítica destructiva, pero si miramos las cosas con desapasionamiento, era una colaboración público-privada contractual mal diseñada. Mal diseñada porque lo que ha permitido es que a través de la petición de los cesionarios del derecho de los superficiantes, de la compra del suelo y de convertirse en propietarios plenos, esas peticiones han sido muy abundantes y el poder político no ha tenido la capacidad de hacer una defensa de los bienes públicos y explicar que el suelo era importante ahora y dentro de 150 años y que tenemos una responsabilidad con la gente del futuro. Entonces, yo no haré una crítica destructiva, pero sí que es evidente que el resultado neto tenderá a cero. Acabará habiendo suelo para 0 viviendas, suelo público para 0 viviendas y 0 viviendas fuera del mercado. Entonces, desde ese punto de vista, hay que aprender. Pero, en principio, esta y otras muchas experiencias a nosotros nos han llevado a defender que las colaboraciones público-privadas tienen que ser institucionales,
no contractuales, y hay que tener muy en cuenta el valor tiempo. Si os dais cuenta, bueno, en el convenio con entidades sin ánimo de lucro la cesión es a 99 años. ¿Qué estamos apostando? A que las fundaciones que ahora existen y que trabajan en vivienda protegida dentro de un siglo van a seguir existiendo. Si me permitís el chascarrillo, 3/4 partes de ellas son de la Iglesia, que es una institución que ha demostrado bastante solidez, o sea que es bastante probable que dentro de 100 años anden por ahí, no todas, pero una parte relevante de ellas. Y en el caso de las cooperativas, claro, lo que tiene que generarse es un movimiento que en el ADN lleve lo de que esas viviendas no serán nunca viviendas de mercado y tampoco serán nunca viviendas de alquiler público al uso, sino que los cooperativistas protegen el proyecto estando dentro de él en esas condiciones y solo permitiendo entrar a gente al proyecto que respete las reglas de las cooperativas. Ahí no la estamos jugando. No sabemos lo que acabará ocurriendo. Hay ejemplos. Uruguay, más de 50 años con movimiento cooperativo apoyado por la administración pública, donde no se ha vendido una sola vivienda, virtuosos. Hay ejemplos que nos avisan de peligros. Dinamarca, con un parque cooperativo muy importante, donde ciertas administraciones públicas están permitiendo ventas totales o parciales. Con lo cual, el riesgo sigue estando ahí. Pero, evidentemente, si en cualquiera de las dos operaciones, bueno, y en el caso de la empresa mixta, de HMB, las acciones de clase B, que son las del socio privado, solo se pueden vender a otro socio privado que cumpla con los mismos requisitos de solvencia que estaban en el pliego o a la administración, a las acciones de clase A. Y las acciones de clase A, estatutariamente, no se pueden vender a los socios de clase B, a los privados. Entonces, la operación se ha diseñado para que el capital público esté siempre ahí. Otra cosa es que pueda cambiar. Que dentro de 20 o 30 años, en vez del área metropolitana y el ayuntamiento, en la parte del 50% del capital social público esté también la Generalitat y el ayuntamiento de Sabadell y de Tarrasa, o de Mataró, por poner un ejemplo. Eso podría ocurrir. Pero que el capital público baje del 50%, no, porque está diseñado de esa manera. Y el capital privado podrá cambiar, pero o el capital privado nuevo que viene, cumpliendo con los requisitos de solvencia que habían sido exigidos en el pliego, es aceptado por el capital público, o proponemos otro socio privado que le compre la participación al privado que quiera salir, o las compramos nosotros, las acciones. Entonces, yo sí que creo que en ambos casos se ha manejado la variable tiempo y se ha tratado de protegerla jurídicamente lo más posible. Ahora bien, la pregunta que podéis hacer muchos y muchas de una manera, digamos, que clara. ¿Y si viene una mayoría política que claramente se lo quiere quitar todo de encima? Bueno, en el caso de las cooperativas y de las fundaciones, si el movimiento cooperativo ha entendido esto como un equipamiento al servicio de la comunidad y lo quieren defender, bueno, un poder político podría dinamitar el sistema, pero tendrá que pelear contra los propios usuarios. Imaginad que dentro de una serie de años no hay 1000 viviendas, que hay 2000 o 3000 o 4000, el grupo que sea, aquí en la ciudad de Barcelona. Y en el caso de HMB, la paradoja que se produce es que el capital financiero puede tener cierto interés en rotar, en salir y que sea sustituido por otro capital financiero, pero el gestor de las viviendas de alquiler, el gestor inmobiliario privado, no tiene ningún incentivo en que la entidad desaparezca, ni en que se vendan las viviendas, porque de lo que vive es de cobrar fees por gestión de alquiler. Entonces, el propio capital privado, mucho más la parte de gestión que la parte financiera, tiene interés en el mantenimiento del vehículo. Pero hay que aceptar que hay un cierto nivel de riesgo en el tiempo porque no somos capaces de predecir qué va a ocurrir en las próximas décadas. Ahora bien, el diseño se ha intentado hacer para la mayor robustez posible. No, yo, Javier, solo hacer una puntualización. Yo en ningún caso hago una crítica, ni mucho menos, del plan 18.000. Me tocó llevarlo adelante, ejecutarlo. Incluso creo que el ayuntamiento hizo una labor muy buena rescatando todos aquellos cooperativistas de aquella época con la quiebra de la PSV y la propia empresa municipal pues asumió la promoción de esas parcelas y la adjudicación a los adjudicatarios, ¿no? Es decir, que yo no lo critico, yo solo negativamente, solo lo que te trasladaba es si habéis valorado que yo entiendo que en la cultura
en España en general, se podrá puntualizar por zonas, va mucho más hacia el derecho de propiedad que hacia el derecho de arrendamiento. Te puedo contar más casos. Yo tuve ocasión también de pasar en las colonias municipales, que allá por los años 50, 60 eran en acceso diferido a la propiedad, una fórmula interesante que no se ha querido recuperar, pero que permitía llegar a vivienda protegida a muchísima gente. Bueno, yo recuerdo reunirme e ir a comer con los propios asociaciones de vecinos, donde todos querían su título de propiedad, pues porque el banco les pedía para, imagínate, un préstamo para el coche, para... Yo no critico ni muchísimo menos, y coincido contigo que la temporalidad es muy importante para hacer valoraciones, pero yo soy bastante positivo en relación con lo que hicimos. Lo que te quería trasladar es, y ya lo has dicho tú, que hay un cierto riesgo de esa cultura que luego aparece el banco que te dice, no, mire usted, sí, le voy a dar un crédito para el coche o le voy a apretar, pero apórteme un título de propiedad, ¿no? Iba más bien por ahí, Javier, no, en ningún caso una crítica, ni muchísimo menos, al revés. Participé y estoy contento de haber ayudado a muchísima gente, que luego te lo agradecía, de situaciones complicadas, ¿no? Fernando, si la duda es si el mercado jurídico y el financiero puede procesar los derechos de superficie y los tipos de propiedad que no son la propiedad dominical plena, eso es. La respuesta es sí. Sí, si Cataluña y Euskadi están en España, que tengo entendido que sí. Sí, por lo menos de dos ejemplos que yo conozco. El gobierno vasco solo trabaja en derecho de superficie, solo. Es decir, todas las viviendas protegidas que produce, bueno, que ha producido en las últimas 2 décadas, si no eran para alquiler público, eran cedidas en derecho de superficie. Entonces hay decenas de miles de superficiarios que, como es un derecho real y es inscribible, registrable, transmisible, heredable, valorable, ¿no? Eso tiene un valor económico decreciente, eso sí. No, en el tracto jurídico y económico no produce ningún problema. Ahora bien, la clave es si hay una administración pública que tiene como regla sagrada que no quiere perder patrimonio inmobiliario o no. Las dos posiciones son perfectamente respetables. Sí que parece que la de proteger el suelo y el vuelo de uso público y fuera de mercado es una posición más de convergencia europea, porque es lo que ocurre más habitualmente en otros Estados miembros de la Unión. Nosotros desde el año 1956 arrastramos esta súbita cultura proprietarista, porque tampoco es históricamente lo que ha ocurrido en España siempre, sí desde la migración del campo a la ciudad y la industrialización y los últimos gobiernos del franquismo, con claridad. Pero ahora mismo, por lo menos en nuestro contexto, que es solo una parte del contexto español, es muy difícil, si no imposible, presentar una operación con participación pública en la que vaya a haber venta del suelo y en la que vaya a haber venta del vuelo, de las viviendas protegidas. Y eso lo podéis ver incluso por los titulares de periódicos. Es bastante habitual leer de varias comunidades autónomas, pero por ejemplo de Madrid, que hace operaciones urbanísticas muy grandes, leer titulares en los que se dice cuántas viviendas se van a hacer y como mucho explicar cuántas viviendas protegidas va a haber, y ver titulares de prensa catalana, pero bueno, también vasca, balear, valenciana. Es un poco, digamos que ocurre en más sitios, en los que se especifica cuántas viviendas protegidas hay, de esas cuántas son de titularidad pública, del total de las viviendas protegidas cuántas son de alquiler, por qué plazo, y si la vivienda protegida está calificada de por vida o es descalificable. Y os recuerdo que ahora mismo ya hay 4 comunidades autónomas en las que la vivienda protegida está calificada de manera indefinida en el tiempo. Son Euskadi, Navarra, Cataluña y Baleares. Bueno, las culturas también se crean. Sí, sí. En el 56, cuando el ministro Arrés se decidió que quería bajar el número de inquilinos urbanos y aumentar el número de propietarios, eso con recursos se consiguió y es un modelo que tiene virtudes y defectos. Y ahora pues, podemos estar en un contexto en el que, por impulso de los fondos europeos, de otras administraciones, colegas nuestras del resto de Europa, por presión de los ministerios y de nuestras propias administraciones locales, pues tengamos... Y el Build to Rent privado, que también tiene interés en generar una cultura del alquiler. Sí, esto es un buen matiz el que aporta Eduardo. De las 90.000 viviendas ahora mismo que están previstas
para que fondos de inversión construyan viviendas privadas y las gestionen en alquiler gestores inmobiliarios privados, poco, en torno al 10% solo, son operaciones en las que hay algún nivel de colaboración con la administración y los alquileres son asequibles. El propio sector del Build to Rent tiene una parte, no todo, pero hay una parte que lo que está diciendo es: queremos desarrollar una estrategia de colaboración con la administración pública en generar alquiler de vivienda protegida a largo plazo a través de coinversión público-privada. Por lo cual ahí también hay otro vector de presión. Y después, si me permitís el cinismo, porque yo fue una de las lecciones que saqué de la experiencia de gestión que tuve en Euskadi, la inelasticidad de la oferta pública cambia la demanda. Me explico. Si tú dices, miren, no vendo viviendas, punto. No vendo viviendas protegidas, no vendo suelo municipal. Usted puede ser inquilino o superficiante. Y si le parece bien, fenomenal. Y si no le parece bien, pues usted lo que necesita es una solución de mercado. Y esto al principio podría haber generado algún rechazo, que en nuestro caso no generó ninguno, dicho sea de paso, y después empieza a haber una aceptación relativamente pacífica. El sector público, cuando usa bienes inmobiliarios y urbanos públicos al servicio de la ciudadanía, te provee de alquileres y en algunos casos de derechos de superficie, y no hay más. Lo que pasa es que hay que mantener esa política de oferta estable en el tiempo. Bueno, te traslado un par de preguntas que están en el chat, Javier. Alberto Clusella pregunta, por lo que veo, la implicación de una cooperativa en este último modelo solo sirve para que sea la cooperativa quien se endeude. 20% dinero público, 80% financiado con entidades públicas. Posibilidad de 50% de beneficio, 0 de pérdidas, porque se rescata. Pregunta, ¿qué virtud tiene incorporar una cooperativa en vez que sea lo público que lo asuma todo? Es una pregunta muy oportuna la que nos hace el colega. Hay que, por lo menos nosotros lo reflexionamos así, ¿eh? Hay que ser extraordinariamente humildes. Bueno, hay que tener orgullo de sector. Los gestores públicos sabemos gestionar bien, también en vivienda. Y que eso a la vez sea compatible con aceptar que tenemos tremendos déficits en materia de gestión, de vivienda protegida, de alquiler y de inquilinos. Algunos de esos déficits son difícilmente superables con la normativa en vigor. O sea, la conjunción de la Ley de Contratos del Sector Público, tal y como está redactada hoy, y de la Ley de Subvenciones, hace que seamos muy, muy poco flexibles. Seguramente me estaré dejando más normas, ¿eh? Pero digamos que nuestro procedimiento está muy, muy tasado, muy sometido a garantías comprensibles, ¿eh? No las estoy atacando. Pero hace que seamos unos gestores de personas y de bienes inmuebles. Seguramente gestionamos mejor los bienes inmuebles que las personas. Bueno, que tenemos un camino de mejora evidente. Si en la sociedad civil no hubiese nadie que estuviese montando buenos proyectos de vivienda, no de mercado, gestionados de una manera eficaz, no habría duda. Si tenemos recursos públicos, lo hace la administración. Si no tenemos recursos públicos, no se hace. Pero cuando hay sociedades civiles, donde hay gente que dice, yo querría ser cooperativista, o yo fundación, dentro de mi fin fundacional, quiero apostar por tener parque público de alquiler. Se organizan, mancomunan recursos, ponen en pie proyectos técnicos, jurídicos, económicos, comunitarios, etc. Y producen vivienda. Bueno, nosotros, por ejemplo, de los 2 primeros proyectos en los que ya hay viviendo gente y de los 4 proyectos que están en obras, alguno de ellos muy cercano a terminar, pues alguna lectura de humildad tenemos que hacer. Por ejemplo, han introducido en general muchas innovaciones constructivas en el proceso. También han introducido cierta innovación financiera en la manera de conseguir recursos por su parte. Y después estamos hablando de personas y entidades que suscriben al 100% los objetivos de interés general, que es crear vivienda asequible hoy y que no vaya nunca al mercado. Que accedan a ella las personas que están inscritas en los registros y que sea una infraestructura, casi un sistema general al servicio de la comunidad. Esa energía no podemos desaprovecharla.
Es más, esa energía tenemos que incentivarla. Y ahí no hay por qué pensar que se va a generar una dialéctica conflictiva entre el gestor público de parque público de alquiler y los gestores cooperativos y fundacionales de parque público-privado o público-social o público-comunitario. Lo que hay que buscar es sinergias. Lo que hay que buscar es que aprendamos un mundo del otro. Insisto, que esto no tiene por qué ser incompatible con el orgullo. A mí cuando me dicen por ahí que nosotros gestionamos fatal las viviendas de alquiler, lo que siempre digo es a ver quién gestiona las 300 y pico mil viviendas que tenemos a estos precios mejor que nosotros. Porque de momento no conozco ejemplo alternativo, sistémico. Desde luego no son los fondos de inversión, que hasta han invertido en carteras grandes de alquiler. Entonces, bueno, la idea es tienes una mano pedida. ¿Cómo? Sí, perdón, Enrique. Hay una segunda pregunta por escrito y la mano pedida la pasamos. Va dirigida a Natalia. Dice, respecto a la garantía primera, decía que la Administración de Barcelona, lo pregunta Ángel Benavente, de FSM de Avilés, ¿no? Decía que la Administración de Barcelona tiene la más alta calificación de solvencia. Y a mí eso no me cuadra con lo que tenéis publicado sobre los ratings en vuestra propia web, y pone el nombre de la web la dirección de la web del Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, hasta lo que yo sé, las entidades públicas subestatales solo pueden llegar, ahora me voy a equivocar, no sé si es 3B o A+. Ahora no lo sé, pero la máxima certificación económico-financiera que puede obtener una entidad pública subestatal, el Ayuntamiento de Barcelona y el área también, las dos, la tenemos. Prueba de ello es que os hemos contado, o sea, que para montar HMB, que es un vehículo que al final va a invertir 700 millones de euros, todos los privados que han intervenido en la evaluación de la operación y los fondos entienden que el partner tiene suficiente solvencia, y por otra parte, cuando nos hemos ido a sentar con el ICO y con el ICF para hablar de la financiación del paquete de cooperativas y fundaciones, entienden lo mismo. Por eso insisto en lo que he dicho antes, que hay que intentar mancomunar esfuerzos. O sea, seguramente Madrid y Barcelona se pueden permitir proyectos por su cuenta. Es más, y ojalá no ocurra, pero la Comunidad Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento, y la de Barcelona, la Generalitat y el Ayuntamiento, se podrían dedicar a competir y cada uno tener su propio proyecto. Espero que no ocurra, espero que haya sinergias. Pero en el resto de administraciones públicas hay que intentar buscar la asociación para que al final el informe de riesgos y la valoración económico-financiera que hagan los externos sea conjunta, sea de varias administraciones y sea mejor. Vale. No saberme de memoria lo de las letras. No sé Bueno. Oye, hay una pregunta de mano alzada de Gaspar Mayor, el gerente del Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante. Gaspar, cuando quieras. Sí, solo una pequeña reflexión, Javier. Una pequeña reflexión de quien seguramente hace 2 o 3 años no hubiera entendido el proyecto que estás contando, porque entendía que un promotor público debía hacer vivienda social y punto, sin ninguna otra actividad. Hoy, pasado el tiempo, me he dado cuenta que, por un lado, cuando tenemos el suelo, como tú dices, parece razonable que el suelo no lo vendamos, sino que el suelo lo utilicemos. No parece razonable que podamos encontrar gente que quiera promover el suelo para alquilar a 80 o 100 euros. No lo hay, nadie quiere perder dinero. Y entiendo que debemos de acudir a otra gente que también tenemos obligación de ayudarle en la gestión de la vivienda. Yo creo que sí ha cambiado socialmente este país. Seguramente todavía no se nota en las encuestas, en las estadísticas, perdón, de número, porcentaje de vivienda de alquiler, porcentaje de vivienda de propiedad. Pero cuando preguntamos intenciones, ha crecido mucho socialmente el número de personas que quieren vivir primero solas, eso ha cambiado el espectro de la vivienda, y luego que quieren vivir en alquiler. Ha crecido mucho. Por lo tanto, a mí me parece que la opción esa de la cooperativa va a gente que necesita una vivienda, pero necesita una vivienda no como la necesitan nuestros inquilinos de siempre, que solo necesitan una vivienda para vivir. Esta nueva gente que busca una vivienda como un sistema de vida también, en un lugar diferente, para juntarse con una gente diferente. Yo creo que las cooperativas van a funcionar
Yo creo que si somos capaces de convencer a la gente que se meta en cooperativas, si hay cooperativas de verdad con sentido y con filosofía, va a funcionar. Yo he seguido muy bien porque coincidimos en un premio con la gente de Uruguay y es una experiencia extraordinaria. Y he leído lo de Dinamarca, Javier, y me parece que tiene algo que ver con que son cooperativas antiguas en las que cuando se pierde la generación que entró en la cooperativa, a veces las nuevas generaciones no tienen intención de continuar y por eso a veces se producen procesos de venta, pero no creo que más. Yo creo que es una apuesta interesantísima. Eso no quiere decir abandonar lo que estamos haciendo, pero yo creo que debemos de apostar. Estoy encantadísimo de la iniciativa y de estas cosas. Nosotros en pequeñas cosas estamos intentando también con gente que yo creía que no vendría y cuando hemos convocado reuniones para crear cooperativas de cohousing, para crear cooperativas de jóvenes, para crear cooperativas de vivir de otra manera la vivienda, el edificio, su construcción y la vida posterior con coworking y con otras actividades, nos hemos asombrado de ver la gente que viene. O sea que felicidades y es un camino en la idea de mezcla social en las ciudades, en la idea de que nos dediquemos a la vivienda como no solamente como un recurso social, sino también como un recurso de vida, un recurso de regeneración, de cambio de barrios y de cambio de filosofía. A mí me parece un camino extraordinario. Felicidades. Yo a eso quería añadir un punto y casi lo digo más como joven que como trabajador de aquí, ¿no? O sea, apuntando a lo que decía Caspar, que cada vez el modelo de familia se está reduciendo, cada vez hay menos, ¿no? En las unidades de convivencia cada vez son menores. Claro, el modelo de promoción y de construcción y de diseño espacial de los edificios que se han hecho hasta el día de hoy, ¿no? Es un modelo que promueve la soledad solitaria. Es decir, tú estás solo, pero además en tu comunidad de vecinos no conoces a nadie, porque está diseñado el modelo para que tú no generes, ¿no? Ningún tipo de vínculo social. Sin embargo, este modelo de cooperativa cohousing justamente es una especie de soledad acompañada. Tú puedes estar solo, pero también puedes tener un espacio común que tú has prediseñado ya con tus vecinos, porque la clave de bóveda del asunto es que es la cooperativa y los futuros personas que van a vivir, los cooperativistas, los que van a diseñar los espacios privativos y comunes del conjunto del edificio y que por tanto ya van a prediseñar, que van a utilizar la azotea para encuentros sociales, el bajo para un coworking, una zona común de lavadoras, van a mancomunizar wifi, etcétera, ¿no? Y que va a producir justamente una especie de pueblo en miniatura dentro de una gran ciudad, y yo creo que eso cada vez más la población joven lo agradece y hay un cambio de chip respecto de ese modelo anterior, con el promotor inmobiliario diseñando bajo una lógica de minimización de espacios comunes y maximización de espacios privados y de modelo casi muy individualista sin ningún tipo de generación de comunidad, ¿no? Entonces, mi sensación también, ahora como joven hablo, es que es un modelo que primero, por ahora es poco conocido, pero yo cada vez que lo cuento, a mi generación le encanta. Vamos a ver qué tal luego la experiencia real en el día a día, pero de entrada, gusta. Yo, si me permitís, vuelvo a hacer una apelación a que le quitemos el miedo a cualquiera de las dos cosas. Si os dais cuenta, todo el proyecto este de cooperativas y fundaciones se empezó de abajo arriba, modestamente, con pequeños proyectos, primero pilotos, después licitaciones, ahora el convenio. El convenio el día de mañana seguramente acabará siendo una entidad y puede llegar a ser grande. Pero digamos que es como de crecimiento orgánico. Y es una cosa que creo que casi cualquier administración pública, bueno, igual las muy, muy pequeñas no, pero casi cualquier administración pública se lo puede permitir o puede colaborar con el proyecto de vivienda cooperativa que tenga alguna administración pública cercana, ¿no? Y lo otro, que es una operación mercantil que puede asustar más, nuestra tesis es que si las cooperativas y fundaciones acaban generando entidades tipo Community Land Trust o similares, en realidad no le demos importancia al nombre, se genera una personalidad jurídica para poder acceder mejor a la financiación y para generar un fondo de mantenimiento constante de los proyectos
porque los beneficios de unos proyectos se pueden utilizar parcialmente para ayudar a la generación de nuevos proyectos. Si esa dinámica se da, y por otra parte, operaciones como HMB se hacen más pequeñas, más especializadas, mancomunadas entre varias administraciones, que en el fondo es como que cada administración pública tuviese, imaginaros, una parte, 50% del capital público y lo tienen 5 administraciones, pues cada una tiene el 10. Y se van a hacer el 10% de las acciones en su municipio. El descenso a menos complejo del proyecto mercantil y el ascenso a más complejo del proyecto de cooperativas y fundaciones, en el fondo lo que genera es una curva en la que antes o después podemos estar todos. Y hay que desmitificar el que esto solo se lo pueden permitir administraciones públicas muy grandes, porque no es así. Una cosa, Javier, pues, siguiendo la misma línea de lo que tú estás diciendo, en AUS hay varios ejemplos de sociedades mixtas de empresas de poblaciones muy pequeñas y que era la única manera de conseguir 25, 30, 40 viviendas en una población pequeña porque estaba rodeada de grandes poblaciones y por lo tanto perdía a su gente joven. Quiero decir que efectivamente te doy toda la razón, no tiene por qué ser solamente un tema de grandes poblaciones. Lo que pasa es que esas mixtas hasta ahora eran de promoción, ¿no? Sí, de promoción. Pero que hayan mixtas pequeñitas de promoción y alquiler. De promoción, pero que puede ser perfectamente para alquiler. Y luego hay una cosa que a mí me gustaría decir de lo que has dicho, que es totalmente cierto, y es que, vamos a ver, el tema legal hay que reconocer que la sensibilidad que ha estado teniendo distintos gobiernos de la Generalitat con respecto al buen trato que se ha dado al gestor público facilita bastante vuestra labor en ese sentido, que yo creo que has hecho bien haciendo esa advertencia de que tienes que tener la normativa propia que te ampare. Pero sí que es verdad que a través de la legislación originalmente estatal de patrimonio y luego urbanísticas de muchas comunidades, a través de la gestión y la cesión del patrimonio público de suelo, o el patrimonio municipal de suelo, se pueden llegar a soluciones muy similares y cesiones directas a entidades sin ánimo de lucro, a entidades cooperativas o a este tipo de cosas. Quiero decir que lo ideal es tenerlo como lo habéis trabajado vosotros, porque eso está claro que esa normativa que habéis sacado o que tenéis no es un huevo que se fríe, lo lleváis preparando mucho tiempo y trabajándolo mucho tiempo. Pero que bueno, que a otro nivel también se puede utilizar alguna normativa que también podría facilitar la cosa. Hay otra pregunta, digo por la hora ya, son las 3 menos cuarto, que tengan que irse, de Maite Arrondo. Sí, Maite, cuando quieras. Sí, gracias. Bueno, soy Maite Arrondo, trabajo también para el Instituto Municipal de Vivienda con Javier Burón y quería añadir una reflexión última respecto a la diversificación de la promoción de vivienda social y asequible, y era que en los contextos de nuestro entorno, en el ámbito europeo, es aquellos modelos donde participaban en la promoción de vivienda actores más diversos, como es en el caso de estos 2 modelos que acaban de presentar, son aquellos que después de la crisis económica y demás, a lo largo del tiempo, mejor han resistido y mejor han continuado defendiendo un modelo de derecho a la vivienda, ¿no? Han resistido mejor a las privatizaciones, han resistido mejor a las diferentes, han permanecido de una manera más estable, ¿no? Creo que era Housing Europe precisamente, tenía un informe donde ponía datos y evidencias a esto, ¿no? Que la diversificación de actores que participen en la promoción de vivienda social y asequible garantizaba la sostenibilidad y la permanencia del modelo y de la progresiva realización del derecho a la vivienda. Sin más, gracias. Bueno, hay otra pregunta, Fernando. Otra pregunta. Voy a las... Míralo, de Eduardo Sanz, de Viva Valladolid. Bien, sí, hay por escrito. Sí, hay una pregunta de Aixeus, Javier, donde dice, entre la aportación económica de lo público del 50%, es una pregunta, ¿se contabiliza el valor del suelo referido a la duración del derecho de superficie? En el caso del área metropolitana, parcialmente sí, porque ellos han decidido hacer sus aportaciones en parte en dinero y en parte en suelos. Es decir, los suelos aportados en derecho de superficie se aportan con una tasación y tienen un determinado valor. No entraré ahora en lo divertido que es tasar suelo en derecho de superficie, las repercusiones fiscales y lo poco amigable que es el marco jurídico y fiscal.
Pero sí, el área aporta cash o valoraciones de suelos en derecho de superficie. En el caso del ayuntamiento, porque así ha sido la opción que nos ha marcado la dirección política, solo aportamos dinero. Nosotros los 28 millones de euros los aportaremos solo en dinero. El área metropolitana aportará parcialmente en dinero, parcialmente en suelos. Nuestros suelos son una concesión, o sea, son de derecho de superficie firmado a favor de HMB a 75 años, sin coste, como ya hacemos con el resto de promotores cooperativos o sea, sin ánimo de lucro, con cooperativas y con fundaciones. En este caso, además, todavía tiene más sentido, porque no le estás cediendo el suelo a un tercero totalmente ajeno a ti, le estás cediendo el suelo a un tercero del que tú eres propietario del 25% del capital social. Técnicamente, esos derechos de superficie estarán en el activo circulante de HMB y no se valorarán. Vale. La última que te formulo por escrito también es un poco larga, pero es interesante, yo creo, en cuanto al tema de subvenciones, ¿no? La fórmula es Sanz. Eduardo Sanz, de Viva, de Bio Valladolid. Ah, perfecto. Dice, a la hora de la verdad entiendo que hay especificaciones de gestión, de colaboración social, medioambiental, que realmente van a tener que acudir a gestores de cooperativas. ¿Esto se permite o es solo a cooperativas de base? Dice, parece que de permitirse volveríamos a desplazar las responsabilidades a los cooperativistas. En otro orden de cosas, esas subvenciones que podrían alcanzar en torno al 23%, según la explicación, los beneficiarios serían los cooperativistas iniciales, formula esa pregunta, y luego dice, lo digo porque al dar de alta las subvenciones en la base nacional de datos de subvenciones son nominativas y van con su NIF para la declaración de la renta del beneficiario. La última pregunta, Javier. Vale, es muy prolija. Muy prolija, sí, pero bueno, te la he intentado. No, estas son las buenas, las que van a los detalles, claro, evidentemente. Claro. Nosotros ya hemos visto dos tipos de subvenciones tramitadas a favor de este tipo de cooperativas. Por una parte, el Plan Estatal de Vivienda, y hasta lo que yo sé no ha habido ningún problema. No han sido muchas, pero ya algunas de ellas han recibido fondos de la convocatoria de la Generalitat, que se financia con recursos del MITMA, del Plan Estatal de Vivienda. Y por otra parte, dentro del Plan 20.000 hemos acordado que algunas de estas promociones también tengan ayudas del MITMA. Con lo cual, en principio, por ahí no estamos ahora mismo detectando ningún problema ni técnico ni formal. Respecto a la parte inicial de la pregunta, que es muy interesante, nosotros ahí lo que hemos hecho ha sido beber, sobre todo en el ejemplo holandés y en el uruguayo, donde claramente la administración lo que dice es, además de haber un banco de suelo público y una serie de recursos económicos que facilitan la financiación de este tipo de proyectos, es clave que haya un conjunto de profesionales especialistas en la materia. Nosotros somos una ciudad y no podemos hacer operaciones jurídicas de comunidad autónoma o estatales, pero lo lógico es que hubiese un proceso de acreditación autonómica o estatal, ahí ya no me meto, de gestores de cooperativas de vivienda homologados. Nosotros lo que estamos haciendo es emular eso a nivel local, que es que los futuros cooperativistas teóricamente pueden autogestionarse de manera completa, pero tienen que justificar que entre sus cooperativistas tienen insertas las capacidades técnicas, jurídicas, económicas, etcétera, para poder estructurar el proyecto. Como esto no es fácil, de hecho, solo nos ha ocurrido en una cooperativa que es muy pequeña y que el perfil de los futuros cooperativistas, el perfil de los cooperativistas es muy los arquitectos, una abogada, una economista, no sé qué, profesionales que entre ellos han decidido llevarse el proyecto. Pero sí estamos favoreciendo lo más posible que se recurra a gestores de proyectos cooperativos que tengan una experiencia previa. Y esto está haciendo una cierta fusión entre, como os he dicho antes, los gestores de cooperativas de toda la vida, tradicionales, que están mutando para poder ofrecer servicios a estos grupos de cooperativistas nuevos, y por otra parte, vamos a decirlo así, un movimiento social o cívico que cuando se mete en hacer proyectos de verdad
necesita la base profesional y entonces ha ido generando una serie de firmas, tampoco son demasiadas, pero bueno, entre las dos formas de entender la cooperativa, sí que ahora mismo tenemos 3 o 4 gestoras de cooperativas de un tipo y 3 o 4 de otra. A día de hoy nos es suficiente si tenemos una preocupación porque este entorno profesional crezca y generemos un ecosistema de profesionales que su trabajo habitual sea desarrollar y acompañar este tipo de proyectos. Pero lo ideal sería una acreditación a nivel autonómico o a nivel estatal, donde todos tuviésemos claro que un conjunto, pongo por caso, arquitectos, economistas, abogados, sociólogos, no sé qué, per se no tenga la capacidad de actuar en estos proyectos, sino que sea un conjunto de ese tipo de profesionales que acredite una experiencia previa y que haya obtenido una determinada certificación. Pero es un tema muy importante. Tan importante como cómo envejecen las cooperativas a futuro es cómo de robusto es el sistema profesional de seguimiento de estos proyectos. Porque no nos engañemos, esos profesionales siempre harán porque la administración dinamicemos este tipo de proyectos y suministremos suelo, siempre harán porque haya personas interesadas en ser cooperativistas. Son un vector en parte comercial y en parte profesional de estructuración de proyectos. Vale, pues muchas gracias. Yo creo, Enrique, ya preguntas no hay ninguna más. Te dejo el cierre. Gracias a todos, Javier, Eduardo, muy interesante todo el planteamiento que habéis hecho y le dejo a Enrique, gerente de UBS, que cierre la jornada. Simplemente daros las gracias a todos por vuestra asistencia y darle las gracias a Javier y su equipo, porque la verdad es que así da gusto ver aire fresco en esto jurídico que siempre se nos achaca que somos casi arcaicos. Pues bueno, no, hay fórmulas modernas y que además, ojo, que esto, como he dicho antes, no es un huevo que se fríe, eso lleva una grandísima preparación previa de modificaciones legislativas, de adecuación, y por lo tanto yo creo que es la culminación de un proceso que debe de servir de ejemplo y modélico, y por eso precisamente se pensó por los coordinadores jurídicos que al grupo jurídico le sería mucho interés. Javier, muchas gracias por vuestra ayuda y participación y bueno, y felicitaros por el éxito de las dos fórmulas, porque yo creo que son dos fórmulas bastante interesantes y bastante novedosas. Pues nada, sin más, lo dicho, agradeceros a todos vuestra presencia y nada, nos vemos. Nosotros queríamos decir una última cosa. Gracias a todos, gracias por la invitación. Nosotros siempre un placer y a disposición. Y si queréis, si alguna de las administraciones a la cual trabajáis tenéis las ganas de, digamos, explorar esta fórmula de montar una empresa público-privada, que lo dicho, dependiendo del tamaño que tengáis, si lo queréis hacer solos o acompañados con otro sector público, si queréis recorrer ese camino, que a nosotros nos ha costado, la parte negativa tampoco nos ha costado mucho, casi 6 años hasta que se haya culminado, que ha sido ahora, ¿no? Pero bueno, ese aprendizaje, la idea es que futuros sectores públicos que quieran hacer el mismo modelo ya no sean 6, sean 1, sean 2, sea algo mucho más rápido, ¿no? Entonces, encantados de quedar y de poder ya mirar con detalle y con lupa todos los pliegos, os pasamos toda la información y a disposición. Y tenemos los dos expedientes en castellano, ¿eh? Y los tenemos en castellano, los expedientes. No, eso es fundamental, es verdad. Los hemos traducido porque se tramitaron en catalán. Los hemos traducido al castellano con la vocación Oye, atiéndeme, y por los colegas, de que sean mejorados por los colegas del sector. Pues si queréis mandarnos lo último que tengáis y lo tendremos en la documentación del grupo. Perfecto. La próxima vez se lo enviáis apellido y lo traduce él. No se te oye, Jesús.